días. Hoy la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se toma la Feria Internacional del Libro. Estamos haciendo presencia en 2 pabellones y en este evento tan importante vamos a tener una conferencia magistral haciendo realce a lo que significa la historia de nuestros libros, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Le vamos a dar la palabra inicialmente a nuestro editor en jefe de la unidad editorial, el profe Óscar Pulido Cortés. Muy buenos días para todos y todas. ¿Se escuchan bien? ¿Vamos? Hola, ahí mejor. Muy buenos días para todos y todas. Es una alegría tenerlos y tenerlas en esta Feria Internacional del Libro. A nombre de la editorial de la universidad y sobre todo del comité editorial, porque es muy importante aclarar que en nuestra universidad la máxima instancia de los procesos de publicación y editoriales es el comité editorial y no tanto, mejor dicho, el editor en jefe no existe como figura en la estructura orgánica, sino más bien es un coordinador del comité editorial. Entonces por eso todo lo que se hace en publicaciones pasa a través de, como debe ser en las universidades públicas, de un cuerpo colegiado que es el comité editorial. Entonces a nombre del comité editorial, de los chicos y chicas que trabajan en la editorial, de todos los autores, editores, asistentes de revistas, pues este es una gran alegría tenerlos y tenerlas, que podamos mirar lo que hemos hecho como universidad todos y todas y que podamos seguir construyendo conocimiento a través de la investigación y a través de las publicaciones, porque es la manera como se visibilizan, digamos, nuestros productos. Por eso es tan importante el contacto con los libros, la presencia, la experiencia con las publicaciones, el contacto con el papel, el contacto también con las tablets y los medios digitales para poder acercarnos a la cultura. Por eso el libro tiene que ver con eso, con un objeto cultural, un objeto que se transforma, un objeto que podemos tocar, con el cual podemos admirar, por eso también es un objeto estético, y también en la editorial hemos intentado construir colectivamente todos esos escenarios. Hay 2 stands disponibles para ustedes, para que puedan invitar a sus amigos y amigas a que los visiten y que conozcan también de primera mano lo que hacemos en la UPTC. Un agradecimiento muy especial a todos los que han hecho posible esta feria, este trabajo, y un reconocimiento muy especial quiero hacer al final al crecimiento de los procesos editoriales en la universidad. Yo llegué a la universidad en el 2007 y no teníamos stand en la Feria del Libro, ¿sí? Yo me acuerdo que se presentaban como 3 o 4 libros a la convocatoria y eso casi rogando que la gente pudiese presentar sus libros. Hoy, el año pasado se aprobaron 61 libros para publicar. Ya es un crecimiento cualitativo y cuantitativo muy fuerte. Y hoy tenemos un gran número de revistas en Scopus, tenemos un gran número de revistas en Public.Dex, y eso ha demostrado todo un trabajo de vicerrectores de investigación como el doctor Enrique, el doctor Hugo, Manuel Restrepo también cuando estuvieron en cargo de directores de investigación, y también los editores que hemos tenido, empezando por Yolanda Romero, que fue como nuestra primera coordinadora editorial, pasando por la profesora Berta Ramos, la profesora Ruth Nayibe, la profesora Lida Escanejo, el profesor Witton, y toda esa línea ha permitido la construcción de lo que hoy tenemos como editorial, y esperamos con ustedes poder seguir construyendo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, esperemos disfrutar esta jornada de libros, de academia, de reflexión y también de amistad y afecto. Muchísimas gracias al doctor Óscar Pulido. Seguidamente le damos la palabra al doctor Mauricio Moreno Telles, vicerrector de Investigación y Extensión. Muy buenos días a todas, a todos. Yo quiero expresar especialmente el agradecimiento ¿Se escucha? ¿Mejor? Bueno, quiero expresar mi satisfacción el día de hoy, porque de los 14 años que llevo en la UPTC, considero que este año específicamente ha congregado y se ha generado una sinergia muy grande a través de todos los actores que pertenecen a esta grandiosa UPTC, y el reflejo es que las asistencias que se han reportado desde las distintas facultades
ha sido masiva, lo que representa un gran interés y un gran sentido de pertenencia. Para este año tenemos la gran particularidad que tenemos un nuevo stand que es 3 veces mayor al que teníamos habitualmente y que de atrás años atrás se venía intentando conseguirlo, y a los que invitamos en el stand, en el pabellón 8, pero lo más importante es también no solamente el tamaño, sino que pudimos traer a la emisora. Yo quiero expresar un cordial reconocimiento a todas las personas que hacen posible que realmente este año tengamos una visibilidad. Como lo mencionaba Oscar anteriormente, son 45 libros los que vamos a lo largo de esta Feria del Libro. Se van a presentar títulos nuevos y algunos otros que muy seguramente a lo largo del año saldrán, pero que son un resultado de la gran cantidad de productos que se están generando en las distintas facultades. Quiero agradecer especialmente a nuestro editor en jefe, a Oscar, y al comité editorial. Yo he tenido la oportunidad este año de participar de estos comités y realmente la sinergia que existe actualmente de todas las facultades es muy positiva, y finalmente esto se evidencia en esta clase de actividades y en este espacio que nosotros nos encontramos el día de hoy. Ya Oscar mencionó, tenemos buenas noticias con la clasificación de las revistas en el nuevo ranking en Simago, y esperamos seguir creciendo, y esto lo conseguimos gracias a los profesores, gracias a los investigadores, gracias a los semilleros, a los jóvenes investigadores, a los que invitamos a que continúen apoyando en esas dinámicas para que la UPTC pueda seguir teniendo una visibilidad. Quiero agradecerle indudablemente al señor rector porque el apoyo que él nos da para toda esta dinámica, para todo esto es fundamental, y creemos que la UPTC tiene una ventana en este año muy grande donde podemos evidenciar y mostrar las calidades de nuestras investigaciones. Entonces, muchas gracias por la asistencia y espero que después de esta actividad nos acompañen al pabellón 8 a conocer el nuevo stand de la universidad. Muchas gracias. Gracias al vicerrector de Investigación y Extensión, el doctor Carlos Mauricio Moreno, y la instalación de este espacio en la Feria Internacional del Libro la hace el señor rector de la UPTC, el doctor Enrique Vera López. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Siempre nos cogí tarde para llegar, pero creo que desayunamos todos. Pues un saludo especial primero que todo a nuestro invitado especial hoy, el doctor Marco Mejía. Lo que me dicen es uno de los gurús de la pedagogía en Colombia, haciendo el honor a nuestra universidad, que la Facultad de Educación cumple 90 años. Entonces, además profesor desde el 2008 en los diferentes posgrados. Es una persona que se mueve en diferentes universidades. Para los que hemos estado vinculados al tema de investigaciones, fue creador del programa Ondas, de su época en Conciencias, que fue muy exitoso, sigue siendo exitoso. Ha transformado la vida de muchos chicos y chicas. Yo creo que es una persona de la cual hay que aprenderle mucho. Y las palabras que pueda decir hoy son palabras de pronto cortas, pero que llegan con mucha sustancia. A Oscar, nuestro director en jefe, Carlos Mauricio, nuestro vicerrector, a los invitados del Consejo Superior que tenemos hoy acá, a los profesores y naturalmente estudiantes que nos acompañan. Esto se está transmitiendo para que lo escuchemos, lo grabemos, y ojalá las palabras del profesor Marco las escribamos, aprovechando que estamos en el concepto de la Feria del Libro, porque yo siempre he convencido que cualquier pensamiento o cualquier palabra, si no se escribe, se olvida. Y hemos generado una política muy fuerte para que realmente la universidad tenga visibilidad, y la única visibilidad que tiene es a través de los libros. Existió mucho el concepto de la papermanía, todo el mundo volcado hacia los papers, pero vimos que los papers sí eran importantes de pronto para el ranking de la universidad, para los profesores, pero no le estaba dando una visibilidad y una respetabilidad como si se le dan los libros a la universidad. Por eso hay dos tipos de libros, no solamente libros de los investigadores,
sino hay libros también de aquellos profesoras y profesores que tal vez no están en ningún grupo de investigación, pero que tienen una historia, que tienen una pedagogía, que tienen toda una trayectoria en unos temas específicos y han escrito unos libros importantísimos para la universidad y para dejar ese recuento de lo que ha sido la transformación educativa en nuestra gloriosa, la UPTC. Desde ese punto de vista felicito todo lo que está haciendo el comité editorial y siempre los esfuerzos serán mínimos, siempre deberían ser mayores. Y ojalá tengamos los recursos suficientes para inyectarle esos 65 libros, cada día van a ser más, porque hay una conciencia, hay un espíritu ya de los profesoras y profesores de escribir libros. Y los felicito a todos y felicito este evento, felicito el crecimiento que tiene la universidad en su stand, la visibilidad y la respetabilidad que adquiere la universidad. Bienvenido, profesor, muchas gracias y gracias a todos los que han estado aquí hoy presentes. Bueno, muchas gracias a nuestro rector y precisamente haciendo la instalación del Día de la UPTC hoy aquí en la Feria Internacional del Libro. Y tenemos la conferencia Leer como apuesta crítica y transformadora, miradas a las publicaciones académicas contemporáneas. Invitamos a los miembros de la mesa principal para que por favor tomen asiento en el auditorio para escuchar a nuestro conferencista invitado, Marco Raúl Mejía. El profe Marco Raúl Mejía es uno de los pedagogos más reconocidos de Colombia y Sudamérica. Es doctor del Proyecto Interdisciplinario de Investigaciones Educativas de Chile, doctor en Educación honoris causa de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación y Desarrollo y licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana. Seguidor y continuador de tradición de las pedagogías críticas latinoamericanas y alumno de Paulo Freire, profesor Mejía se destaca en su labor desde los procesos de la Expedición Pedagógica Nacional, enmarcada en el proyecto Planeta Paz y en su experiencia como asesor pedagógico encargado del diseño de la propuesta metodológica del programa Ondas de Conciencias. Hace parte del proyecto interdisciplinario de investigaciones educativas en Chile y tiene amplia experiencia en el trabajo educativo con sectores populares y marginados, así como una larga trayectoria en el fortalecimiento de proyectos educativos no institucionales en Colombia. Ha trabajado en diversos espacios en pro del desarrollo del país y América Latina, como el Centro de Investigación Educación Popular CINEP, en el Banco Interamericano de Desarrollo, Movimiento de Educación Popular Integral Fe y Alegría y en varias fundaciones y universidades de Colombia. Su pensamiento se asocia a las categorías de buen vivir y la construcción de paz como elementos fundamentales para construir ciudadanías críticas y transformadoras. Ha hecho múltiples publicaciones desde el año 1995, cuando inició con Educación y Escuela en el fin de siglo, y en el 2020 Educación Popular, Raíces y Travesías de Simón Rodríguez a Paul Freire. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta conferencia del Día de la UPTC en la Feria del Libro, doctor Marco Raúl Mejía. Y le damos la palabra también a quien va a moderar este conversatorio, esta charla, la profesora Liliana Inés Ávila Garzón. Muchísimas gracias, muchas gracias para todas y para todos por estar en este espacio que es suyo, que es de nuestra Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Además de los que la compañera nos ha compartido de la hoja de vida de Marco Raúl, es importante mencionar que el profesor es docente de nuestra universidad ya hace bastantes años, con la maestría en educación, la maestría en gestión educativa y como parte del equipo de trabajo del doctorado en pedagogía y didáctica. Marco Raúl, muchas gracias por estar con nosotros apoyando estas reflexiones desde nuestra universidad, desde la educación pública. Hoy Marco Raúl nos va a compartir las reflexiones alrededor de leer como apuesta crítica y transformadora, miradas a las publicaciones académicas contemporáneas. Tiene la palabra. Bueno, primero agradecer la invitación a venir a compartir con ustedes estas reflexiones. Yo cada que me encuentro con Pulido me pasa que me invita a desenterrar mis incunables y mis borradores. Entonces es siempre molesta y molesta hasta que lo obliga a uno a hacer lo que él quiere y no lo que uno quiere. Entonces por eso me tienen aquí sentado. Gracias a los directivos, al rector, las palabras generosas, a tanta gente que veo ahí
hemos compartido conversaciones, pero a Lili que soporta como las chicas de administración mis vueltas y revueltas para poder hacer horario. Les das un saludito a ellas de mi parte y gracias. Bueno, creo que esta reflexión yo tenía dos caminos: uno, tomar la primera parte, lo de la lectura y escritura, y la segunda parte, tomar el asunto de la indexación, el asunto de lo que significan hoy todos estos asuntos de la escritura en revistas con categorías. Entonces, lo que yo dije, pues bueno, si en la feria está Irene Vallejo, que es la gran gurú hoy con su libro tan bello, El infinito en un junco, sobre la historia de la lectura y la escritura, me parece que me quedaría a mí muy menor poder decir lo que ya Irene Vallejo dijo, y que por eso invito a que los que quieran ver la primera parte busquen ese texto tan precioso del infinito en un junco, que es la historia de la escritura, que además tiene la bondad de que se deja leer porque está escrito de una manera de un manejo del idioma de tal manera que lo hace muy sencillo. Además tiene la ventaja de que los capítulos los divide en subcapítulos, y entonces uno puede leerse un subcapítulo porque no son más de 3 o 4 páginas cada subcapítulo. Entonces, como en Cherezada, lo puede dejar uno para, como en las mismas noches, para irlo leyendo en la noche antes de acostarse el capítulito. Entonces es un libro que se deja leer también en la noche. Entonces yo opté pues por lo que Pulido pregaba, y entonces me tocó ponerme a buscar los borradores y textos que en alguna medida dan continuidad a los dos últimos textos que yo he trabajado, que es ese de Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la Cuarta Revolución Industrial desde Nuestra América, y el texto ese de Investigar desde el Sur, Epistemologías y Metodologías Emergentes, que siempre publicamos ahí con los compañeros de abajo, que ahí está el compañero, y que es como una ayuda también a ese proyecto editorial, que es de los pocos críticos que van quedando en el país. A la vez también recordar que a mí me editaron un textico por allá en la editorial de la universidad, y que curiosamente me lo encontraba en todas mis andanzas por el mundo. Me traían fotocopias de ese texto para que lo firmara, y era el de la UP, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Túnez. Entonces, lo que yo voy a avanzar son unos borradores que he ido haciendo para seguir avanzando sobre esos dos libros. Y de una manera muy rápida voy a plantear 5 asuntos. El primer asunto, este mundo en cambio. De una manera pues todo muy rápido por el tiempo que da esto. Pero lo segundo es cómo este mundo en cambio hoy tiene un nuevo control de poder, que es el capitalismo cognitivo. Y que el hecho de que el capitalismo cognitivo sea el que organiza el mundo de hoy va a generar una serie de transformaciones mayores a las del mismo cambio que se plantea. En ese sentido voy a plantear la crisis de la universidad, cómo el capitalismo cognitivo pone en una crisis a la universidad y obliga a una serie de transformaciones. Y el punto central ahí sería algo que yo he denominado la encrucijada de la producción académica. ¿Cuáles son las encrucijadas de la producción académica y cómo nos está retando para trabajar, saliendo con un punto planteando qué significa escribir hoy desde América Latina? ¿Qué significa escribir desde América Latina? Digamos rápidamente, el gran asunto para cualquier persona que viva hoy
es que estamos frente a 6 grandes transformaciones y que esté uno en la actividad que esté, se ve obligado a mirar esas 6 grandes transformaciones y ver cómo esas transformaciones las abordamos, y mucho más en educación. Ahí hemos estado nosotros en las discusiones acá en Colombia en estos momentos con el Ministerio de Educación para una nueva ley de educación, hemos participado en la estatutaria y estamos discutiendo qué implica hoy una reforma educativa en Colombia de una forma estructural después de que colocamos esa carpa grande que es la ley estatutaria. Menciono rápidamente esos 6 cambios, algunos, al menos 1 o 2 están desarrollados en el tercer tomo de la cuarta revolución industrial. Un primer elemento es un cambio de época, y el término, en el sentido que yo lo utilizo, lo tomo de George Chapman, Premio Nobel de Física, con el cual inicio citando el texto ese que les menciono de la cuarta revolución industrial. Chapman dice que hoy estamos asistiendo a una mutación en la historia de la humanidad, y que esa mutación, ojo a lo que voy a decir, no sucedía hace 12.000 años. Él dice que los cambios que estamos viviendo hoy solo han existido en la historia de la humanidad solo hace 12.000 años, en el paso entre el mundo nómada al mundo sedentario, la entrada al neolítico, la agricultura. Ese libro de Charpa yo lo recomiendo mucho, se llama Ser sabios convertidos en profetas, porque Charpa ahí muestra que es necesario una transformación realmente de los acercamientos que hemos tenido aún a la misma ciencia. Para mí es el científico que viene de lo que llamaríamos las ciencias duras, que más cuestiona el positivismo que ha existido en los procesos de las ciencias naturales. Y yo invitaría a leerlo, porque además él termina y dice: la única salida es la educación a esa crisis. El segundo gran cambio es el tránsito entre la tercera y la cuarta revolución industrial, que se vuelve importante para nosotros porque en alguna medida, desde que el paradigma dominante en educación es el anglosajón, recuerden que hemos tenido 4 paradigmas: 1 el alemán, 2 el francés, 3 el anglosajón, y un poco con todas las discusiones que se vienen dando ahora el latinoamericano, un poco desde la incidencia de Paulo Freire a nivel mundial. Y la importancia en educación es que después de que el paradigma dominante, el anglosajón, se hace dominante, el currículo para el mundo del trabajo se vuelve fundamental. Y entonces ahí nos toca entrar a esa discusión, lo queramos y lo tengamos como lo queramos organizar. Pero el otro asunto interesante de por qué tenemos que pensar este tránsito entre tercera y cuarta revolución industrial es que hemos asistido en estas 2 revoluciones industriales a 10 revoluciones tecnológicas al interior de esos, y estamos apenas en un momento de la cuarta, y vamos ya en 10 revoluciones tecnológicas. Y esa va a ser la razón por la que la tecnología se vuelve tan importante. Y la tecnología de este tiempo, porque tecnología ha existido en la historia de la humanidad hace mucho tiempo. Entonces, eso nos requiere. 3, estamos frente a una crisis ambiental estructural. Esa crisis ambiental estructural es lo que ha llevado a algunos a decir, ustedes saben que hay 2 grandes teorías, una que hay 6 grandes desapariciones de la vida en el planeta, otra que hay 3. Si siguiéramos la de 3, que nos dicen que fueron en el periodo de la glaciación, que fue cuando murieron los dinosaurios por unos aerolitos que cayeron, y la tercera dicen que estamos en ella, y que estamos en la destrucción del planeta causado por la manera de vivir los humanos. El panel Naciones Unidas, 239 científicos, de octubre del 2022 es muy claro en eso, y hay que leerlo para poder ver qué se referencia ahí.
El cuarto elemento de transformaciones es lo que hemos llamado la emergencia de las pluriversidades. Y la emergencia de las pluriversidades ha desatado el reconocimiento de conocimientos existentes en lo que llaman Asia, y entonces nos estamos encontrando con una producción de Asia con culturas propias, una producción que se llama panafricana, una producción que se llama de Nuestra América, que tiene que ver con todos los procesos de América Latina, en donde está el buen vivir, donde están las epistemologías del sur, etcétera, etcétera. Y la cuarta, un grupo que llaman América Profunda, que se refieren en Canadá y Estados Unidos a los grupos originarios que siguen viviendo y siguen persistiendo desde algunas tradiciones y algunas cosmogonías. Creo que ese punto es bien interesante porque nos abre una pista y está reconocida. Acaba de salir un libro precioso que se llama Pluriverso, en donde precisamente escriben 200 personas de todo el mundo, de Asia, de África, de Oceanía, mostrando cómo hay una crítica a este proceso en el cual nos encontramos. El quinto momento de gran transformación es lo que nosotros llamamos la sindemia. Y la sindemia, o la pandemia para algunos, para nosotros es sindemia porque la sindemia lo que hizo fue, es una palabra de un médico norteamericano que dice que la sindemia es cuando dos crisis se juntan y sus resultados son más catastróficas que las otras. Nosotros decimos que hay que en este tiempo nos juntaron dos situaciones catastróficas. Una, el COVID, una pandemia de tipo biológica, pero dos, una pandemia de tipo social, el neoliberalismo, que había desmontado el estado de bienestar, y no es sino ver los resultados, solo dos datos, no hay tiempo, pero eso daría solo por una conferencia. La mayoría de muertos en Estados Unidos, el 80% de los muertos en Estados Unidos son de un grupo de personas, cerca de 45 millones, que no tienen seguridad social en Estados Unidos. Vean el dato, casi un país como Colombia, en Estados Unidos, que no tiene acceso a seguridad social, y el 80% de los muertos. Pero el otro caso somos América Latina. Nosotros en América Latina no tenemos sino el 6-7% de la humanidad, y colocamos el 30% de los muertos en la sindemia. ¿Por qué? Porque se habían desmontado el sistema de salud, se había privatizado el sistema de salud y se había llegado a una situación límite en donde los municipios no tenían las mínimas condiciones y la gente se fue muriendo, pero bueno. Y además el asunto de la sindemia, ¿por qué lo tenemos que leer hoy? Porque en alguna medida produjo un cuestionamiento fundamental a la manera de vivir en Occidente y los límites de Occidente. Y el sexto elemento es que nos encontramos con un capitalismo cognitivo. Y entonces me parece que ese es importantísimo, poder reconocer que estamos frente a un nuevo desembarco del capitalismo en el mundo. Es decir, el capitalismo ha cambiado un poco su estructura, sus formas de poder, sus formas de organización. Y no estamos frente al mismo capitalismo. Es parte de la crisis de FECODE, es parte de la crisis de los movimientos sociales, es parte de la crisis de las organizaciones, pero también de los procesos y de las instituciones. Es decir, es un capitalismo que cambia sobre otras formas. Muy rápidamente, detenerme 3 minutos ahí para caracterizarlo y poder ir hacia lo que nos interesa. ¿Qué es ese capitalismo cognitivo? Es una expansión del consenso de Washington, nuevamente con un control financiero de los sobrevivientes a la crisis del 2008 y orientado por Valle Silicon. Y creo que aquí es muy importante cómo esa orientación ideológica, hay un autor que se llama Kurzweil, que es el gran pensador de la singularidad y que es el ingeniero jefe de Google, y él
viene planteando que estamos en otro momento histórico y ellos vienen planteando que ya estamos en la era de la singularidad. Y que el fundamento de esa era de la singularidad es que es de base tecnológica. Y al ser de base tecnológica, el principal capital fijo es el humano mismo. Es decir, nosotros nos convertimos a través de los aparatos que utilizamos somos la nueva materia prima que va constituyendo esta sociedad, es la información. Y es la información que nosotros le entregamos a través del control que el algoritmo hace de la manera como nosotros usamos los aparatos. Es decir, cada que nosotros usamos un aparato, hay un algoritmo que controla, ese algoritmo construye una base de información que no es sola mía, sino que construye una gran base de información y que fija esos elementos. Los invito a que cuando tengan tiempo en la casa, busquen Analytic Cambridge, que es un video que muestra cómo Trump ganó las elecciones con la manipulación precisamente del algoritmo de una base de datos de una universidad en psicología sobre emociones en política. Entonces, digamos, ¿cuál es ese fundamento de este nuevo capitalismo? Es que la ciencia se convierte en fuerza productiva. Y la ciencia, al convertirse en ciencia productiva, van a hacer que el saber y el conocimiento se conviertan en centrales a la reproducción del capital. Es decir, la ciencia, el saber y el conocimiento comienzan a ser auscultados de otra manera. En ese sentido, la innovación se convierte en uno de los elementos centrales. Y la innovación no solo se convierte en una palabra de moda, sino que se comienza a dar con unas características de aceleración. Pero el asunto central es que el lugar donde se va a objetivizar esa nueva innovación, van a ser las tecnologías. Y ahí hay tres tipos de tecnologías, las menciono solo como por eso. Y es las clásicas, las de las NTICs y las convergentes. Y esa triple división de la tecnología nos rompe los parámetros con los cuales habíamos entendido la tecnología y nos va a obligar a ese. ¿Ahí qué pasa? Como ven, al estar fundamentado en la ciencia, como la ciencia convertida en fuerza productiva, los saberes, los conocimientos, hacen que las instituciones educativas se vuelvan centrales. Y se vuelvan centrales a poder garantizar toda esta reproducción de este capital, sea a través de procesos de consumo, de procesos de producción o un nuevo lugar, y es esa información, el control de esa información a través de los algoritmos. Por eso seguir leyendo la tecnología como si fuera solo el uso de aparatos es de una ingenuidad suprema, porque la tecnología lo que nos está colocando es frente a un nuevo ciclo. ¿Por qué le coloca eso crisis a la universidad? Voy a decir 3, 4 cositas, sería algo más largo, pero lo primero es porque el asunto central es que la universidad, al ser reconvertida, se convierte en una industria. Y se convierte en una industria del conocimiento, de la economía. Y por eso se va a volver una industria académica. Y esa industria académica va a comenzar a ver que a la universidad van todos los criterios de gestión empresarial. Y al trasladarse los criterios de gestión, entonces se va a comenzar a desaparecer en la universidad, va a comenzar a desaparecer todo ese carácter de lo público, ese carácter de autonomía en el conocimiento, ese carácter y van a desaparecer las autonomías de la ciencia, del conocimiento, de la docencia, y se comienza a encerrar en una mirada que es la mirada que corresponde al mundo actual.
Yo en un texto que estoy escribiendo estoy mostrando cómo en educación, en todas las educaciones, a partir de el proyecto educativo de Bush, Ningún Niño Dejado Atrás, que monta todo ese proceso educativo, se produce una nueva positivización de la educación, que en nosotros se refleja en la ley 715, pero que se refleja también en otra serie de leyes universitarias, por ejemplo la que están discutiendo en México, que tiene que ir de otra manera y que tiene que plantearse de otra manera. Entonces, ahora todo comienza a medirse en estándares cuantificables, en indicadores de calidad, y aparecen unos nuevos modelos que parecieran desplazar a los otros. Y yo creo que ahí lo que tenemos es un problema muy serio, que aquí no se trata de desplazamiento. O sea, entre más estudia uno historia de la ciencia, por ejemplo, uno se da cuenta que lo que vamos es cada vez como en un inmenso río que se llena de nuevas cosas, de nuevos elementos, y las transformaciones se hacen. Y en ese sentido no hay innovación sin un pie en el pasado. Es decir, el que intente innovar hoy simplemente metido en todo ese discurso de cambio que nos vende y que el mercado ha engolosinado los procesos tanto en las universidades como en toda la dinámica de la sociedad, termina siendo simplemente un negocio de los mercachifles. Yo en el tomo ese, tercer tomo, yo muestro cómo sucede eso en la educación norteamericana y cómo cuando llega Trump nombran a una persona que, entre comillas, viene de la neurociencia, pero cuando uno investiga quién es ella, encuentra que ella no viene de la neurociencia. Su familia lo que tiene es una empresa, y una empresa de hacer videos y para aplicar neurociencia, y que tiene gente, pero no tiene los mejores en neurociencia en esto. Entonces van apareciendo temas, por ejemplo ese tema de la neurociencia. Yo acabo de escribir una presentación para un libro en Brasil, en donde uno de los ponentes, alguien internacional muy reconocido en neurociencia, dice a quien más están engañando hoy con el mundo en cambio es a los educadores, porque les venden la idea de la neurociencia, y él dice todavía no hay neuroeducación, lo que tenemos es neurociencia y educación, y eso no hay nadie que todavía lo haya logrado juntar, es un esfuerzo que hay que hacer, y dice, estamos más en manos de los mercaderes de esos dos temas, en el sentido que yo mencionaba de la secretaria de Educación del señor Trump, que tengo ahí unas páginas en ese libro. Entonces digamos que el gran problema de la educación va a ser el gran problema aquí para la universidad. El gran problema ahí va a ser realmente porque la universidad termina llena de profesores temporales o parciales. Temporales o parciales porque se vuelve esa especie de todo lo que signifique cambio, hay que darle lugar a ese cambio, y porque se comienza a desestructurar y aparece eso. Y en ese sentido aparece una lógica burocrática para ubicarse en el rango. Es decir, termina siendo la universidad lo que se ha denominado en toda esta discusión es ubicadora de papers para revistas indexadas. Ese va a ser uno de los asuntos. Ya publicó en revistas indexadas. Me parece interesante la propuesta que hizo el rector acá, de que no se trata solo de revistas indexadas, sino de otros elementos. Y lo que se comienza a ver, no voy a tratar ahí eso, porque de todas maneras lo voy a tratar ya en las revistas indexadas. Entonces digamos que estamos frente a un problema de fondo, y es que la universidad en el capitalismo cognitivo, al convertirse en una empresa, está adscrita a la industria del conocimiento. Y en ese sentido, adscrita a la industria del conocimiento, la función que se le coloca
va a ser la titulometría y la bibliometría. Entonces, pareciera que la va a salvar la titulometría y la bibliometría. Entonces, ahí por ese lado va a aparecer que la meritocracia ahora se construye en torno a esa titulometría y a esa bibliometría. Entremos entonces a las publicaciones rápidamente, porque el tiempo en esto es inflexible. ¿Qué significa las publicaciones en esta mirada crítica que yo vengo haciendo? Es que se habían construido dos modelos de publicaciones, los modelos pagos, y entonces comenzó a producirse una entrada de lo que llaman el acceso abierto. Y el acceso abierto se fue encontrando que también ese acceso abierto no era tan abierto, sino que las publicaciones, en muchos casos, ese acceso abierto era sostenido por editoriales o instituciones que buscan mejorar su circulación, distribución, visibilidad. Y se encontraba con un segundo asunto, es que las grandes bases de datos y de indexación estaban en inglés. Y en ese sentido, entonces, al estar en inglés, se va a ver que estas revistas y editores van a definir unas formas de comunicación que van a generar una desigualdad. Y van a generar una desigualdad con los que no entran al inglés. Vamos a ver luego que va a ir mucho más allá. Entonces, se reconoce que hay algo que uno de los autores, yo tengo aquí una síntesis de muchos autores, porque esto lo organicé un poco de los borradores míos para cumplirle a Pulido, pero el Hamel llega a plantear que el problema es que hay unos riesgos teórico-epistemológicos, y va a señalar tres riesgos. El primer riesgo, hay una reducción idiomática, y él dice, el gran problema de que exista también una especie de monocultivo idiomático va a significar que esa reducción idiomática afecta la diversidad de enfoques. Por decir algo en educación que nos toca a nosotros, para los norteamericanos no existe la pedagogía, existe solo la didáctica. Y como existe solo la didáctica, discutir con ellos de pedagogía, cuando uno va a estos eventos internacionales en los que yo me muevo, ellos dicen, es que eso no existe. Y entonces les dice uno, venga, existe en el paradigma alemán, existe en el paradigma francés, existe en el paradigma latinoamericano. No es que eso es didáctica, no, las didácticas son otras cosas. Y ustedes lo que han llevado las didácticas es hacer que las didácticas se perrateen, porque las didácticas terminan siendo totalmente instrumentales para buscar los fines, y no piensa siquiera los fines. Lo único que le interesa es el fin inmediato de la enseñanza. Entonces olvida la sociedad, olvida todos estos elementos. Hamel también sitúa un segundo riesgo, dice que hay un riesgo que es el de las asimetrías de poder en esas publicaciones. Y él hace ahí tiene un estudio muy bonito que muestra cómo la lengua no es un instrumento neutro. Es decir, que la lengua tiene maneras de organizar, el ejemplo que les estoy colocando de pedagogía y didáctica, pero también él va a mostrar que los usos de la lengua corresponden a formas de poder y de organizar el poder. Y que en ese sentido, esa forma de organizar el poder va a terminar haciendo una organización. ¿Por qué? Dice él, que en alguna medida estamos en un riesgo de relaciones, estamos en un nuevo ejercicio de control. Es un nuevo ejercicio de control que se manifiesta a través de la organización, de la manera como se fija la estructura de los artículos. Y él, en algunos estudios que comienzan a mostrar cómo muchas de las cosas que se están publicando no sirven. Yo leí hace un tiempo, no lo estuve buscando, un estudio que había hecho una universidad inglesa con los chinos,
en las cuales mostraba que el 91% de los artículos que se publican en revistas indexadas no son consultados después de publicarse, el 91%. Y que entonces es un mérito, entonces es como el mérito, y la gente va con esa idea nueva de meritocracia. Por eso aparecen entonces, y es el gran peligro, las revistas depredadoras. Entonces, es cierto que hay que hacer la crítica a todo eso, pero aparecen las revistas depredadoras. ¿Y qué son las revistas depredadoras? Son revistas que, amparadas en el acceso abierto, cobran dinero por publicar en un tiempo menor al convencional, con rigores, con menos exigencia. Entonces, nosotros que estábamos dando la pelea, yo que estoy como en 8 o 10 consejos editoriales de revistas, pedí que iniciáramos unas peleas en distintos países contra la indexación. Pero cuando aparecen las revistas depredadoras, nos quitaron la posibilidad de pelear, porque parecía que nosotros estábamos defendiendo las revistas depredadoras. Entonces, me perdonan, hay profesores colombianos ganándose salarios. Ya vieron la publicación de La Nacional, ¿cuánto están ganando? Espero que hayan visto eso en el debate con el nuevo rector, de la elección del nuevo rector, y cómo ese grupo que quedó con el control en La Nacional, que viene controlado, me perdonan, a partir del profesor Mantilla, viene controlando hace 6 elecciones, que llegan a manejar esta última elección como la están manejando, es gente que maneja todo un control interno, entre ellas todo esto de manejo de estos procesos. Entonces, en ese sentido, las revistas depredadoras le han dado a profesores colombianos, por ahí se encontraba un profesor, no mencionó la universidad, ganándose cerca de 60, 70 millones, y cuando se le mide lo que ha publicado, es imposible que en el tiempo que tiene un académico pueda publicar lo que ha publicado. Y entonces lo que uno encuentra es que se hizo amigo de alguien que tiene una revista depredadora, y entonces paga por su inscripción a la revista depredadora, y entonces él paga por los artículos que publica. Pero eso no solo ha terminado así, en el país ha terminado en algo más triste, y es profesores que pagan para que le publiquen sus libros, va y los lleva a la universidad, deja que circulen 100 en la editorial, esto me lo dicen a mí gente de editoriales, y entonces presentan en la universidad, lo evalúan en la universidad y sigue subiendo puntos, porque es la única manera hoy en la universidad de subir. Eso es lo que yo llamo que la titulometría y la bibliometría se tragó la universidad. Pero uno de los puntos más delicados son estas revistas depredadoras. Bueno, hay problemas de calidad, ya me hicieron señas con el tiempo, no los voy a tocar, prometo que lo voy a escribir para la revista. Hay problemas de brecha, pero no me voy a cobrar, ¿no? Hay problemas de brecha de género, no me voy a ir, voy a ir cerrando con esto. Creo que en la versión esa que yo llamo del pluriverso, nosotros desde América Latina tenemos una entrada, bueno, con nuestros compañeros de Asia, de África, con los que a veces nos reunimos por ahí en encuentro, y otras cosas. Prepárense para ir a Río de Janeiro entre el 11 y el 17 de noviembre, les estoy avisando con tiempo para que ahorren, al Congreso Mundial contra el Neoliberalismo en Educación, en donde vamos a discutir todas estas cosas. 11 a 17 de noviembre, en Río de Janeiro. Entonces, solo un puntico para ver esto desde América Latina. Creo que los límites ambientales del crecimiento, que tienen que ver con esas crisis que estamos planteando, nos muestra cómo nosotros tenemos unos elementos para poder mover lo que serían unas respuestas a estos elementos. Primer elemento ahí, creo que los saberes ancestrales. Los saberes ancestrales sobre la naturaleza. Y esos saberes ancestrales con la naturaleza tienen que comenzar a tener cabida en nuestras revistas. Y porque va a ser una manera de lograr que en estas revistas vamos logrando enfrentar estos elementos.
También, por ejemplo, estudios que se comienzan a hacer sobre la lógica de los monocultivos, lo que significan los monocultivos en el proceso y el daño que ha hecho la revolución verde en nuestros países. Mostrar cómo realmente nosotros en esta nueva división del trabajo basado en lo cognitivo tenemos lo que llamamos nosotros unos saberes y unos saberes que colocar, y esto exige que seamos capaces de elaborar una relación entre los saberes y los conocimientos en el sentido de eso, y entonces eso nos permite que es posible desde lo que somos nosotros tratar de establecer otras cosas. Una agenda de publicaciones desde América Latina de carrerita. Uno, no podemos seguir dejando que consideren que nuestras publicaciones son consideradas de periferia y segunda categoría. Hay que comenzar a dar la lucha por eso, y eso significa que se junten las revistas y den la pelea. Dos, hay que enfrentar las revistas depredadoras. No podemos pegar siguiendo que las revistas depredadoras, convertidas en una crítica a las maneras como se vienen haciendo las publicaciones controladas por el mundo del norte y en inglés, sigan haciendo su agosto económico y distorsionando la realidad académica nuestra. Tres, es necesario organizar otras maneras de evaluar. Creo que no pude desarrollar las evaluaciones, pero las evaluaciones, hay un modelo de evaluación que se convirtió homogéneo. Por eso es terrible lo que hizo Conciencia durante un tiempo, que se trajo lo de los gringos, luego se trajo lo de los ingleses, luego copió parte de lo brasilero. Es decir, ahí hay que introducir una serie de cambios y hay que construir una comunidad académica que esté dispuesto a construir un sistema de evaluación, no solo en educación distinto, sino también en la cuestión de pares para las revistas académicas. En las citaciones creo que es muy importante tratar de no citar revistas depredadoras. Los académicos o los que nos movemos en esto, yo me muevo más en movimientos sociales, pero creo que tenemos que iniciar, aunque los pudiéramos volver aliados, no podemos volver a la gente que vive de las revistas depredadoras, que distorsiona nuestra producción con revistas depredadoras. Nosotros necesitamos generar un índice de la gente que en esas revistas depredadoras está haciendo control en los países y que está saqueando a la universidad pública, porque la gran saqueada es la universidad pública. Me parece que también es necesario que trabajemos el problema del lenguaje, ya que no es solo el problema del idioma, y eso tienen que ver las facultades de idiomas y los grupos que trabajan en idiomas. Hay una revista muy buena de la Universidad de Antioquia que ha comenzado un proceso del grupo de idiomas de la Universidad de Antioquia, que ha iniciado un proceso con esto, y en donde lo que tratan de mostrar es que el problema del lenguaje no es solo el idioma, sino la lógica de él, en el sentido que mencionaba yo algunas cosas, y que debemos llevar a construir indicadores y herramientas de evaluación propias, que no nos lleven a ese proceso. Consideramos que hay una lucha que es central en las ciencias sociales, y es que muchos de los problemas que se trabajan en investigación por las particularidades nuestras son del territorio. Hay que reconstruir la categoría de territorio porque las investigaciones de los territorios tienen un ostracismo en las bases de datos, porque los ítems con los cuales organizan terminan invalidando esas que sí son precisamente un tipo de conocimiento, pues que es precisamente lo que yo trabajo en ese texto que escribimos con nuestro querido Brandao, que falleció el año pasado, sobre investigar desde el sur, cómo es necesario que nosotros seamos capaces de convertir a los territorios y las prácticas de los territorios en la producción de un saber y un conocimiento que disputa internacionalmente saber y conocimiento. Y creo que hay un cuestionamiento entonces fundamental al factor impacto.
Si vemos esos 8 o 10 punticos, nos muestra que es posible desde América Latina trabajar una agenda que nos ponga a discutir realmente, y que si nos colocamos seriamente a discutir eso, vamos a hacer una producción y vamos a buscar una interlocución con el mundo del norte. Que la ventaja de que haya aparecido el pluriverso ya con un reconocimiento internacional en muchas universidades del mundo es que podemos pararnos en ese pluriverso y juntarnos con gente de Asia, de África, de América Latina, de Estados Unidos y también de los países del norte, para darle forma a ese pluriverso en la construcción de estos procesos de publicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos, doctor Raúl, muchas gracias. Entonces nos vamos con todas estas provocaciones y con el compromiso del editor ICF publicar justamente este trabajo que estás elaborando. Muchas gracias a todos, a todos.